amigos y hermanos que nos acompañan en esta noche de media semana en nuestro estudio semanal en los hogares. Hemos avanzado ya bastante y en esta ocasión vamos a tocar un tema que es extremadamente crucial para la vida de todo aquel que quiere conocer a Jesús y aquel que ya le ha conocido para asegurarse de su fe. Cuando eras un niño, ¿de dónde te habían dicho que venían los bebés? La historia clásica es de que los bebés vienen de París, cargados por una cigüeña, ya que en París hay muchas cigüeñas. Pero no sé, según la cultura en la cual hayas crecido o el pueblo donde hayas crecido, no sé qué te habrán dicho. La verdad es de que cualquiera que haya sido la historia, crecimos engañados en cuanto al origen de los niños hasta que llegó el momento en que conocimos la verdad. Y lo mismo sucede con la religión. Crecemos engañados hasta que llega el momento en que nos damos cuenta del engaño por medio del conocimiento de la verdad. Tristemente y desafortunadamente, muchos religiosos, aun cuando se les presenta la verdad, prefieren seguir creyendo la mentira. Ese era precisamente el caso de los religiosos en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Y cuando digo los religiosos me estoy refiriendo principalmente a los escribas, los fariseos y los saduceos, que eran los grupos principales. Habían otros, pero estos eran los principales. Y estos tres grupos eran así, se resistían a aceptar la verdad. Siempre hay excepciones a la regla, por supuesto. Siempre hay algunos que sinceramente buscan respuesta a las inquietudes de su corazón. Y en uno de esos grupos religiosos había uno de ellos que no estaba satisfecho con lo que le habían enseñado. Se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un hombre importante en la escala religiosa. Era uno de los miembros del Sanedrín. El Sanedrín era el concilio religioso que básicamente gobernaba sobre los judíos y Nicodemo era parte de ello. O sea que ya era un hombre prominente. Pero Nicodemo no estaba feliz. Nicodemo tenía muchas inquietudes, muchas preguntas, y cuando oyó hablar de Jesús, entonces se dio cuenta que era la oportunidad para llegar a conocer la verdad. En el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, nos relata ese encuentro que Nicodemo tuvo con Jesús. Y dice así el pasaje del verso 1 hasta el verso 15, que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió:
¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. De esa interacción o esa conversación de Jesús con Nicodemo, podemos nosotros aprender algunas verdades importantes con respecto al nuevo nacimiento. Lo primero que nos damos cuenta es que la religión es incapaz de salvar. ¿Por qué? Primero que todo, porque la religión, independiente de cuál sea, en el caso de ellos, fariseos, saduceos o escribas, ninguno de ellos podía obtener seguridad de parte de su religión. O sea, que es incapaz de salvar y no puede darnos seguridad. Si te fijas cómo comienza el pasaje, Nicodemo era fariseo. Nicodemo era prominente entre los judíos. Tenemos aquí a un hombre que toda su vida ha seguido una religión. Quizás ese sea tu caso. Quizás naciste en un hogar religioso y has practicado esa religión X por toda tu vida, pero quizás estás como Nicodemo, insatisfecho. El hombre había escalado los lugares más altos de su religión. El verso lo describe como prominente, alguien de importancia. Pero aparte de su prominencia, aparte de su experiencia, aparte de todo lo que la religión le había enseñado, tenemos aquí un hombre que estaba espiritualmente vacío. Estaba espiritual y emocionalmente insatisfecho. Un hombre que sentía que debía haber algo más de lo que él había recibido, pero no sabía qué era. Recuerdo en un tiempo en mi vida, aunque nunca fui un religioso, sí pasé por esa etapa de insatisfacción, en la cual probaba por un lado, probaba por el otro, y nada me traía verdadero gozo. En la interacción de Jesús con Nicodemo, Jesús fue directo, fue al grano, como decimos con Nicodemo, no anduvo con rodeos, o como decimos, Jesús fue directo a la yugular. Le dijo, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, Nicodemo, tu religión no te puede salvar. Verso 3 dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, no importa cuánto has practicado tu religión, a menos que nazcas de nuevo, no vas a entrar en el reino de los cielos. De esa frase podemos nosotros entender por qué los verdaderos creyentes son llamados nacidos de nuevo. Born again, dicen en inglés. Porque han pasado por ese nacimiento espiritual. La religión no puede dar eso. La religión no puede dar seguridad. La religión no puede salvar, porque la religión, al contrario, nos mantiene en tinieblas. Dice el verso 2, que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí o maestro,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea que este hombre reconocía que las obras milagrosas que Jesús hacía solamente podían tener un origen, solamente podían proceder de Dios. Ahora, Nicodemo estaba familiarizado con el Antiguo Testamento. Nicodemo sabía los milagros que Moisés había hecho cuando estuvo en Egipto, cómo convirtió el agua en sangre, cómo trajo las plagas. Nicodemo lo sabía. Nicodemo sabía de los milagros que hizo Elías, de los que hizo el discípulo de Elías, Eliseo, pero también sabía que todos esos milagros se quedaban chicos en comparación con los milagros que Jesús estaba haciendo. Pero, ¿cómo era que los religiosos de su tiempo no podían ver que esos milagros eran de Dios? Nicodemo lo reconoció. Pero el problema con la religión o con los religiosos es que su religión los cegaba. No les permitía ver. Los mantenía en tinieblas. No podían llegar a concluir esto tiene que ser de Dios. Y probablemente tú hayas crecido así. Quizás viviste cegado por una religión. Pero Cristo vino en un momento de tu vida e iluminó tu mente. La luz de Jesús vino para sacarte de las tinieblas. Como Pablo le recuerda a los colosenses en el capítulo 1, verso 13, cuando dice que Jesús nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esa es la obra que Dios hizo en nosotros. Nos encendió el foco para que ya no siguiéramos tropezando en las tinieblas que vivíamos. Entonces la religión es incapaz de salvar porque nos mantiene en tinieblas, porque no puede darnos seguridad y porque no nos puede dar entendimiento de las cosas espirituales. En el verso 4, Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea que en la oscuridad espiritual en que Nicodemo vivía, Nicodemo quiso darle a las palabras de Jesús una explicación material cuando Jesús estaba hablando de una verdad espiritual. Cuando él dice que me voy a poder meter en el vientre de mi madre, está hablando de algo material. Pero eso no era la intención de Jesús. Nicodemo no pudo entender esa verdad, porque Nicodemo todavía estaba en su estado natural. O sea, no había conocido el Espíritu de Dios. Y a eso se refiere Pablo cuando le escribe a los Corintios y les dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad o locura y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Aquí tenemos a un religioso tratando de entender materialmente las cosas espirituales. Y con esa pregunta que Nicodemo hace, de que acaso puedo meterme otra vez en el vientre de mi madre, Nicodemo le estaba haciendo ver a Jesús, o viceversa, Jesús haciéndole ver a Nicodemo también, lo ciego que Nicodemo estaba.
Esa ceguera se la presenta Jesús claramente a Nicodemo por medio de una pregunta. Nicodemo pregunta, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible ese nuevo nacimiento? Y Jesús le responde, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes esas cosas? En otras palabras, Nicodemo, ¿no te das cuenta de lo ciego que estás a pesar de que eres un maestro de la religión? No puedes ver. Yo te pregunto a ti, y aquí vamos a pasar un tiempo en conversación entre nosotros en el grupo. Vamos a utilizar 8 minutos para responder a estas 4 preguntas. ¿Qué hay de significativo en el hecho de que Nicodemo vino a Jesús? No fue Jesús yendo a Nicodemo. Segundo, ¿por qué crees que vino de noche? Tercero, ¿de qué clase de nacimiento estaba hablando cada uno de ellos? Y cuarto, ¿por qué Jesús fue tan directo con Nicodemo? Y luego aplícalo a ti. ¿Te molesta que la gente sea directa contigo? ¿Eres de aquellos que prefieren que te anden con rodeos o que vayan directo a la verdad? Así que tengamos esa conversación en nuestro grupo.
Bueno, ahora que hemos respondido a esas preguntas, nos damos cuenta también que la conversación entre Nicodemo y Jesús, ese diálogo, nos enseña otras cosas. Nos enseña las características o algunas de las características del nuevo nacimiento. La primera que sobresale en el pasaje: el nuevo nacimiento es requisito para ir al cielo. En el verso 3, Jesús fue claro con Nicodemo y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y 4 versos más adelante, en el verso 7, dice: no te asombres que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es el comienzo de una nueva vida espiritual. Una vida que resulta de la fe que tú pones en Jesucristo. Recuerda que Él es el único dador de esa vida, la vida eterna. Pareciera que los hermanos de Éfeso hubieran olvidado esa verdad, que Dios los hizo nacer de nuevo, porque cuando Pablo les escribe a ellos en el capítulo 2 de su carta a los Efesios, Pablo les dice: y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Observa, estaban muertos en delitos y pecados. Entre ellos, también todos nosotros, Pablo se pone como parte del grupo, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea que Pablo también afirma que sin el nuevo nacimiento es imposible nacer de nuevo, y que estábamos muertos en pecado y que Dios nos dio vida por medio de Jesucristo. La segunda característica que aparece ahí es de que el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Dios es el que nos da nueva vida por medio de la fe en Cristo y nos regenera, o sea, nos vuelve a generar o a renacer por medio de su Espíritu. En el verso 5 de Juan dice: Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es realmente el Espíritu que nos hace renacer. Como cuando Pablo le dice a Tito, o le recuerda, que Dios nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y aquí voy a hacer un paréntesis. La religión te enseña que tú te puedes salvar por tus obras, lo cual es una de las mentiras más grandes de Satanás. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación
por el Espíritu Santo. Regenerar es volver a generar o a hacer o a renacer. Renovar es volver a ser nuevo. El Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente es el que hace esa obra por medio de Cristo nuestro Salvador. El mismo Juan, en el capítulo 1, comienza diciendo quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Y Juan dice que Jesús, Dios hecho hombre, vino a este mundo. Vino a los suyos, dice, el pueblo judío. Y los judíos no le recibieron, le rechazaron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, engendrados por Dios por medio del Espíritu Santo. La tercera característica del nuevo nacimiento es que podemos ver sus resultados, pero no su origen. Jesús le dice a Nicodemo en Juan, en el verso 8, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y si estamos hablando de resultados, el principal resultado es un resultado espiritual. Y ese resultado espiritual se llama vida eterna. En el verso 16, que no leímos en nuestra lectura original, habla de el gran amor que Dios tiene por el mundo, al punto que dio a su Hijo Jesús. Y dice que para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin el Espíritu no podemos tener vida eterna. Sin la fe no podemos tener el Espíritu. Y Juan dice, 2 versos más adelante, en el 3:18, que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí vemos la importancia de la fe para que el Espíritu haga la obra de darnos vida eterna. Y en el sentido práctico, vemos un resultado también. Y esa es una vida en la luz. También en el capítulo 3 de Juan, en el verso 19 al 21, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, hablando de Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Nicodemo andaba en busca de esa luz. Nicodemo estaba viniendo a la luz. Pero la vida en la luz es la demostración de que hemos salido de las tinieblas y que ya no practicamos las obras de las tinieblas, o sea, las obras de la carne. Un cambio de vida, una regeneración, novedad de vida le llama Pablo también, en el cual las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. El que anda en la luz ya no anda en las obras de la carne. Y ese es un resultado práctico de esa salvación. Y cualquiera se preguntará, ¿y cuáles son las obras de la carne? Yo creo que los Gálatas se preguntaban eso, porque Pablo en la carta que les envía, les dice, ¿cuáles son las obras de la carne?
5:19 de Gálatas dice, y ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Y estas son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, dice Pablo, que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Mucha gente está engañada y todavía sigue viviendo en estas obras que acabo de describir y piensan que van a ir al reino de Dios. El que verdaderamente ha creído se distingue porque ha dejado esas cosas atrás y ahora vive practicando las obras del Espíritu. Ahora ha sido vivificado por el Espíritu, por lo tanto vive conforme al Espíritu. Y Pablo le dice a los Gálatas, esto es lo que la carne produce, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra esas cosas no hay ley. Entonces, esa es una buena manera de examinarte para saber si realmente has nacido de nuevo. ¿Cuáles obras practican? ¿Las de la carne o las del Espíritu? Bueno, apliquemos esto a nuestra vida. Conversemos un poquito en nuestros grupos. ¿Todavía eres religioso? Y si tu respuesta es sí, dinos, ¿qué te mantiene en la religión? Segundo, si ya no eres religioso, ¿qué hizo que empezaras a creer en Jesús? ¿Qué hizo que empezaras a crecer en Jesús? Y tercero, ¿estás seguro que el Espíritu Santo vive en ti? Y si tu respuesta es sí, ¿cómo lo sabes? ¿O qué evidencia das de que el Espíritu Santo vive en ti? Compartamos en nuestros hogares.
Bueno, ahora que hemos terminado de conversar un rato, espero que ya no seas religioso. Espero que hayas puesto tu fe en Jesús y que estés dando evidencia de ello. El diálogo de Nicodemo y Jesús también nos enseña sobre los requisitos para poder nacer de nuevo. Y básicamente vemos ahí dos requisitos. Uno es un requisito divino. Jesús en la conversación lleva a Nicodemo a un tema que todo judío religioso conocía muy bien: la serpiente del desierto. En el verso 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. El requisito divino era la muerte de un cordero perfecto para satisfacer la justicia de Dios. Un cordero sin mancha. Un cordero que tomara el lugar del pecador. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran solamente un símbolo de lo que Jesús vendría a hacer en la cruz. Por eso Juan el Bautista, no el escritor del Evangelio, sino el Bautista, cuando vio a Jesús venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel en el desierto insistió en su pecado, Dios envió serpientes venenosas que los mordieran. Y todo aquel que era mordido por la serpiente moría, a menos que mirara con fe a una serpiente que Moisés había puesto en un madero y se salvaba. El que miraba con fe a esa serpiente se salvaba. Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente para que se salvaran los israelitas, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, puesto en un madero, para que todo aquel que ponga su fe en él no muera, sino que viva. Y ese requisito divino se cumplió hace aproximadamente 2000 años con la muerte de aquel que nunca pecó, Jesucristo, tomando el lugar del pecador en la cruz. Pero hay otro requisito, el requisito humano. Los versos 15 y 16, con lo que concluimos la lectura, hablan de ese requisito. El 15 dice que para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, de nuevo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El requisito humano es la fe, creer en Jesús. Entonces, si tú no estás dispuesto a creer en la muerte y resurrección de Jesucristo, su sacrificio no tiene ningún beneficio para ti. De nada sirve que vivas una vida religiosa. De nada sirve que vivas toda tu vida haciendo buenas obras. De nada sirve. Porque la salvación no viene por obras, solamente por fe. Para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Vamos a concluir el estudio con otras preguntas y ahora vamos a pasar un poquito más de tiempo en conversación. 4 preguntas y luego un voluntario hace una oración para concluir. La pregunta número 1. ¿Has realmente creído en Jesús? Número 2.
¿Qué piensas de aquellos que dicen que Jesús es su Salvador, pero sus acciones no dan evidencia de salvación? Tercero, ¿qué crees que ha pasado con ellos? Y cuarto, ¿cómo podrías ayudarles? ¿O cómo podrían otros ayudarte a ti? Si eres uno de esos que dicen que creen, pero no dan evidencia. O sea, si conoces a alguien que dice ser creyente y no da evidencia, ¿cómo le puedes ayudar tú? Y si eres tú el que no da evidencia, ¿cómo pueden otros ayudarte a ti a afirmar tu fe? Así que a conversar, y luego un voluntario termina con una oración.